¿Sabías que al regresar a España en 1814, el rey Fernando VII fue recibido con un documento que marcaría el rumbo político de toda una nación y tendría repercusiones en Hispanoamérica? Ese escrito fue conocido como el Manifiesto de los Persas, un texto que defendía la restauración de la monarquía absoluta y rechazaba la Constitución de Cádiz de 1812. Hoy viajaremos al turbulento inicio del siglo XIX para descubrir por qué este manifiesto fue tan decisivo en el reinado de Fernando VII y cómo sus consecuencias se extendieron hasta las luchas por la independencia en América. A comienzos del siglo XIX, España vivía una profunda crisis política. La invasión napoleónica en 1808 y la abdicación de Carlos IV y Fernando VII en Bayona dejaron al país en manos de José Bonaparte, hermano del emperador francés. Sin embargo, gran parte del pueblo español resistió a esta imposición, organizando juntas locales y dando inicio a la Guerra de Independencia. Este vacío de poder generó un intenso debate sobre la legitimidad y la soberanía, cuestión que daría origen a la Constitución de Cádiz de 1812. La Constitución gaditana fue un documento revolucionario para la época, pues establecía principios de soberanía nacional, separación de poderes, derechos individuales y una monarquía constitucional. Representaba la victoria de los liberales frente a un antiguo régimen debilitado por la guerra y el caos político. Sin embargo, no todos aceptaban estas transformaciones. Muchos sectores conservadores, especialmente la nobleza y el clero, veían en ella una amenaza a sus privilegios históricos y a la autoridad tradicional del monarca absoluto. En 1814, con la derrota de Napoleón y la caída del Imperio francés, Fernando VII regresó a España. Su figura era esperada con entusiasmo por buena parte de la población, que lo veía como el legítimo monarca, víctima del exilio y del cautiverio en Francia. Fue en este contexto que un grupo de diputados de orientación absolutista, temerosos de perder su poder bajo el nuevo régimen constitucional, redactaron y presentaron al rey el llamado Manifiesto de los Persas. El nombre hacía alusión a la costumbre persa de permitir días de anarquía tras la muerte de un rey, comparándola con los años de revolución en España. El manifiesto defendía con firmeza la monarquía absoluta, argumentando que era la forma más racional y natural de gobierno, subordinada a la ley divina y a las reglas fundamentales del Estado. Los diputados aseguraban que la soberanía debía residir exclusivamente en el rey, rechazando cualquier poder emanado del pueblo. Además, pedían que la Constitución de Cádiz fuese anulada por carecer, según ellos, de verdadera legitimidad, ya que había sido elaborada durante la ausencia del monarca y en un contexto de guerra. Fernando VII, conocido luego como el Deseado, encontró en este documento el respaldo político que necesitaba para justificar su decisión de abolir la Constitución de 1812. El 4 de mayo de 1814, apenas semanas después de su regreso, emitió un decreto que restauraba la monarquía absoluta y anulaba todos los actos de las Cortes de Cádiz. Así, el rey reinstauraba un régimen de poder centralizado, reprimiendo las ideas liberales y desencadenando una nueva etapa de tensiones y persecuciones. El regreso del absolutismo en España no solo marcó el futuro de la península, sino también el de Hispanoamérica. En las colonias, donde ya habían surgido juntas revolucionarias inspiradas en la crisis de la monarquía y en los principios de Cádiz, la restauración de Fernando VII fue vista como una amenaza directa. Las esperanzas de reformas y de un pacto más equitativo entre metrópoli y colonias se desvanecieron rápidamente, radicalizando los movimientos independentistas que ya estaban en marcha. La decisión de Fernando VII de reinstaurar la monarquía absoluta desencadenó un periodo conocido como la década ominosa y varias oleadas de represión contra los liberales. Muchos fueron encarcelados, exiliados o incluso ejecutados por conspirar contra el absolutismo. Este retorno al antiguo régimen fue visto como un retroceso histórico, en un momento en que gran parte de Europa
avanzaba hacia formas más representativas de gobierno tras el Congreso de Viena. España, en cambio, quedaba atrapada en un conflicto permanente entre absolutistas y liberales. En el interior del reino, la restauración absolutista significó también el fortalecimiento de la Iglesia y de la nobleza. Se devolvieron sus privilegios tradicionales y se frenaron las reformas que buscaban modernizar la sociedad española. El campesinado y las clases populares, que habían esperado mejoras tras la guerra y la Constitución de Cádiz, se encontraron nuevamente bajo un régimen rígido y centralizado, lo que aumentó el descontento y las tensiones sociales. La división ideológica se hizo cada vez más profunda, marcando el futuro político del país durante todo el siglo XIX. En América la reacción fue inmediata. Muchas colonias habían jurado lealtad a Fernando VII con la esperanza de que se mantuviera la Constitución de Cádiz y las reformas liberales. Sin embargo, al conocerse la noticia de la restauración absolutista, la desconfianza hacia la metrópoli se multiplicó. En lugares como Venezuela, Nueva Granada, Río de la Plata o México, los movimientos independentistas cobraron mayor fuerza, convencidos de que no habría posibilidad de negociación con un monarca que rechazaba toda forma de participación política de sus súbditos. El Manifiesto de los Persas simbolizó, en ese sentido, la ruptura definitiva entre los ideales liberales y el absolutismo en el mundo hispánico. Lo que para sus autores era una defensa del orden y de la tradición, para los liberales significaba un intento de borrar los avances logrados con la Constitución de Cádiz. La memoria de ese texto se convirtió en un emblema del retroceso y en un punto de partida para nuevas conspiraciones que buscaban devolver la vigencia de la Carta Gaditana. Fernando VII gobernó de manera absoluta entre 1814 y 1820. Hasta que una sublevación militar, encabezada por Rafael del Riego, obligó al monarca a jurar nuevamente la Constitución de Cádiz. Este período, conocido como el Trienio Liberal, mostró que la lucha entre absolutistas y liberales estaba lejos de resolverse. Sin embargo, la intervención extranjera y la restauración borbónica volvieron a darle al rey el control absoluto, manteniendo a España en un vaivén político que afectaba también a sus colonias. Finalmente, en Hispanoamérica, la resistencia contra el absolutismo terminó consolidando los procesos de independencia. Países como Colombia, Venezuela, Argentina, México y Chile proclamaron su ruptura definitiva con la metrópoli en los años posteriores a 1814. El retorno del absolutismo en España, lejos de fortalecer la unidad imperial, aceleró su desintegración. Así, el Manifiesto de los Persas pasó a ser no solo un documento clave en la historia política española, sino también un catalizador involuntario de las independencias americanas. El Manifiesto de los Persas fue mucho más que una exposición dirigida a Fernando VII. Representó la voluntad de una parte de la élite española de restaurar el absolutismo y frenar los avances liberales de la Constitución de Cádiz. Al respaldar la decisión del rey de abolir la Carta Gaditana, sus autores marcaron el inicio de un periodo de represión y conflicto que definió el siglo XIX en España. Al mismo tiempo, este documento tuvo un eco decisivo en Hispanoamérica, donde la desilusión frente a la restauración absolutista impulsó a las colonias a acelerar sus procesos de independencia. Lo que en la península fue visto como la defensa de la tradición, en América significó la confirmación de que la ruptura con España era inevitable. Y así llegamos al final de este recorrido histórico. El Manifiesto de los Persas nos muestra cómo un texto político puede cambiar el rumbo de un país y de todo un continente. Si te gustó este video y quieres seguir explorando la historia de España y de Hispanoamérica, no olvides suscribirte, darle like y dejarnos en los comentarios qué otro episodio del pasado te gustaría descubrir.